Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto realmente poder compartir parte de la experiencia que tengo en el tema y creo que pues traté de sacar algunos elementos que nos puedan ayudar en el proceso de formación que ustedes tienen. Entonces, un saludo para todo el equipo y en especial pues para Cecilia, el equipo que está allá y para Inés. Entonces, me han pedido contarles un poco cómo de la teoría se puede volver práctica, sobre todo desde el escenario de lo público y del escenario de gobierno, para que, para que la educación inclusiva pues sea una realidad. Mi experiencia es sobre todo en primera infancia. Tuve la oportunidad de compartir dos escenarios de gobierno, uno inicialmente como coordinadora del proceso de inclusión de niños en los jardines infantiles públicos de Bogotá y posteriormente como subdirectora de infancia en la ciudad, pues es un tema un poco más amplio en temas de infancia en Bogotá, pero pues eso es lo que les quiero compartir. Entonces vamos a conversar sobre eso, vamos a conversar también sobre las barreras que encontramos desde lo público, cómo las abordamos y qué escenarios se construyeron en Bogotá en su momento. La experiencia arranca más o menos desde el 2010 en adelante y pues se consolidó como ya una práctica dentro de la administración pública, que esa es como la ganancia pues para la ciudad, ¿no? Entonces, una primera cosa, pues, es contarles que estamos hablando de una ciudad de 8 millones de habitantes más o menos. Es una ciudad que está dividida, pues, en 20 localidades y cada localidad tiene algunas particularidades, que en esa ciudad, pues, tenemos más o menos unos 450 jardines infantiles públicos, y que esos 450 jardines infantiles públicos, pues, se ha procurado que sean escenarios muy cercanos a la gente, muy del barrio, y muy, digamos, no son todos hay como unos 10 11 escenarios gigantes de muchos niños, pero la mayoría son escenarios de pocos niños para que sean jardines infantiles muy cercanos a las personas y con mucho cuidado y atención. Hay aquí un primer elemento, y es que pues no todas las ciudades tienen jardines infantiles públicos en Colombia. En el caso de Bogotá, ha hecho una apuesta frente al dinero de los ingresos de los bogotanos para que esos jardines sean pues gratuitos plenamente y sean pues de alta calidad, ¿no? También tenemos otras modalidades de atención que no me voy pues a detener mucho, pero en el tema de primera infancia también en las zonas rurales y en las zonas más apartadas hay una modalidad de maestros y maestras que llegan hasta la casa de las familias, sobre todo cuando son gestantes y menores de 3 años. También hay escenarios en zonas rurales, también, bueno. Y hay una apuesta por la inclusión muy fuerte porque eso formaba parte del escenario político que se llama lucha contra la segregación. Entonces la idea de minimizar la pobreza y la segregación arrancaba por la inclusión en la primera infancia. Esta es una primera idea que ampara eso. Yo quería arrancar con esta primera foto. Estas fotos me las manda una de las educadoras de las localidades más alejadas de la ciudad, de uno de los jardines infantiles. Entonces yo les había pedido, bueno, mándenme fotos de cómo está desarrollándose el trabajo. Y si ustedes ven ahí, pues todos se arreglaron lindos para la foto, ¿no? Y esa foto es la oficial que ella me manda. Pero luego conversando con ella me dice, no, es que tomando esa foto hicimos muchísimas pruebas, salieron muchísimas fotografías. Yo le dije, muéstramelas. Y aparecen estas otras fotos que no son, entre comillas, las oficiales que ella manda, pero que son tal vez para mí las más hermosas porque están mostrando un escenario que para todo niño es absolutamente importante, y en los escenarios de juego. El juego para ningún niño le puede faltar, y mucho menos en primera infancia, es tanto como comer o dormir. Y ese escenario de juego es uno de los que casi siempre privamos pues a los niños con discapacidad, ¿no? Entonces ahí ustedes ven al chiquitín jugando con sus amigos y sus amigos con él, y están todos listos para la foto, ¿no? Esa fue una de las cosas que se dio en primera infancia. Nosotros al final del primer periodo de gobierno, que tuvimos 2 periodos de gobierno, el primer periodo de gobierno logró que 4.000 niños, que eran los vinculados pues a un registro que aquí se llama el Registro de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad, y frente a la cifra que arrojaba también el censo, que en esa época era del 2005, nos permitía decir que el universo casi que total de niños con discapacidad en ese momento habíamos logrado cubrirlo, ¿no? Pero es una pelea de diario, ¿no? Es una pelea de diario.
Entonces vamos a mirar un poco cómo esa idea de la educación inclusiva se vuelve una política pública y se convierte en una política sobre todo educativa incluyente para la primera infancia. Esta foto también es de un chiquito con parálisis cerebral que ingresó a uno de los jardines infantiles con unos aliados que son en Colombia las cajas de compensación. Y las cajas de compensación, que es un recurso que le llega a cierto grupo de empleados y lo aporta, ese recurso de las cajas de compensación que iba para jardines, pues se destinó en mucho también a apoyar el ingreso de los niños con discapacidad. Ellos compraron toda clase de aditamentos que se requirieran, desde sillas, adaptadores, cubiertos, todo lo que se requiriera para que los niños pudieran participar de la vida del jardín. Entonces vamos a ver 3 escenarios. El primero, vamos a conversar sobre la mirada sobre el sistema educativo, que esa fue una de las primeras cosas que tuvimos que modificar para el ingreso. No fue fácil, nosotros teníamos desde operadores de los jardines hasta la propia administración pública operando, y teníamos barreras, tuvimos muchas barreras, pero este fue un eje que nos ayudó a hacerlo realidad, cómo modificábamos esa mirada sobre el sistema educativo. Luego vamos a ver cómo se cambia un poco la manera de hacer política en el tema de inclusión. Y por último, cómo alinear también, que fue otra herramienta que nos sirve mucho, todo el marco político de primera infancia a lo que decía la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, frente a al primer elemento, que es modificar la mirada sobre el sistema educativo, para nosotros fue claro y tuvimos en esto que trabajar muchísimo en la formación de los equipos del talento humano que nos acompañó en esta apuesta, y fue recordarles que no estábamos frente a un modelo, frente a un modelo de educación tradicional que surgió en la época de la sociedad industrial, y que ese modelo de cooperación era competitivo, que nosotros íbamos a pasar a un modelo de una educación más cooperativa, ¿no? Y nos ayudó mucho estas caricaturas de Frato, yo creo que ustedes lo conocen, Frato es Francesco Tonucci, es un pedagogo italiano que nos acompañó muchísimo en los temas de primera infancia y nos aportó mucho al tema de inclusión, y él también es caricaturista, ¿no? Entonces él nos mostraba cómo la escuela entraba con chiquitos y chiquitas muy diferentes, niños y niñas que tenían escenarios diferentes de vida, y que estos niños entraban como a una máquina que los iba volviendo igualitos y que les metía material didáctico y que prohibía la entrada al personal ajeno a la escuela, y que por un lado sacaba los desechos, que para ese modelo escolar son aquellos que no se pueden amoldar, y entonces son los que van a clases diferenciales, especiales, al trabajo, menores, los que se les da en el mejor de los casos se les da, entre comillas, una educación de mediana calidad. En otros no se les da ningún modelo educativo ni llegan a ninguna parte. Y que ese modelo escolar sacaba a los chicos, o pretendía sacar un tipo de ser humano igual y homogéneo. Y que este modelo es el que no permitía la diferencia. Entonces, cuando empezamos esas charlas y esas capacitaciones, todo el material de Tonucci nos ayudó, y él mismo nos ayudó contando anécdotas y experiencias sobre el trabajo en primera infancia. Y también nos sirvió muchísimo recordar que la escuela se había parado, que ese modelo escolar que surgió en la sociedad industrial se había parado también en un mito, y que ese mito era el de, no sé si lo conocen, el de la cama de Procusto, y es el mito en que el hospedero de Atenas, le encargan una investigación, y es medir si todos los atenienses son iguales. Y el mito dice que él tenía en el hostal una cama de hierro, y que en esa cama de hierro él acostaba a los atenienses que llegaban a hospedarse en el hotel, en el hospedaje, y que los que quedaban muy corticos, pues los estiraba hasta que ajustaran a la cama, y los que quedaban muy grandes, pues simplemente les cortaba los pies o la cabeza para que quedaran en la cama. Entonces el mito dice que esa tarea les llevó a concluir que todos los atenienses eran igual de grandes. Y nosotros lo usamos mucho para explicarle a la gente que no había un parámetro de medida en el que tuvieran que encajar los niños, que teníamos que pasar a una escuela en la que todos pudieran tener su propio éxito, y que el éxito no era la competencia con otros iguales, que en esa medida la educación era y es un proceso, y tuvimos que trabajarlo mucho, y en el proceso, y sobre todo en primera infancia, tú vas acompañando a los niños en su desarrollo. Entonces, con eso pudimos trabajar mitos como que si no controla esfínteres no puede llegar, que si no agarra el lápiz no puede llegar. O sea, esto es un proceso, y cada uno
va superando sus propias metas. Entonces, la Sociedad de la Cama de Procusto nos ayudó a ilustrar cómo debíamos cambiar esa mirada de un sistema educativo que dejara el modelo escolar industrial de la sociedad industrial competitiva a una escuela que se pensara más lo cooperativo, ¿no? No se desarrollan igual, no tienen procesos iguales. Y ese trabajo paulatino, sistemático con las maestras y con los equipos que nos estaban apoyando, permitió que eso se diera. Entonces, para llegar pues a una conclusión que para nosotros ya después de trabajar mucho educación inclusiva es obvia, pero que no lo es tanto para los maestros, y es que todo lo que tienen en común el grupo de niños que entra ese año escolar es como decíamos, la fecha de fabricación. Es decir, todos tienen la misma edad, pero en común pueden tener algunos otros elementos, pero cada uno son tan distintos que la maestra o el maestro ese año va a tener que hacer una escuela distinta cada año, porque cada historia de vida es diferente, ¿no? Y aquí viene un poco el segundo escenario que les planteaba y que les quería contar, y es como el tema de cambiar la manera de hacer la política pública. La política pública pareciera que estuviera hecho centrada en la demanda, es decir, si el papá se queja, si el papá pide, entonces ahí sí abrimos la puerta. Aquí pasó un vuelco que me parece que es de lo más interesante, y es decir, mira, aquí no tiene que ver con que el papá pida, es que estamos garantizando los derechos de los niños, y al hablar y al garantizar de los derechos de los niños, tú tienes como Estado que salir a buscar los niños. Y entonces, el primer balance es, bueno, tracémonos una meta de gobierno. Las metas de gobierno de los planes de desarrollo son muy importantes, porque son con lo que se mide la gestión y el impacto y la calidad de un gobierno. Entonces se trazó una meta y la meta se basó en una primera pregunta, y es ¿cuántos niños en la ciudad con discapacidad en primera infancia estarían aquí? Y se basó, la meta se trazó desde el censo, como les comentaba, hasta el registro de localización que era mínimo en esa época. Y se llegó como a una cifra que nos permitiera permitir la posibilidad y garantizar el derecho a todos los que hubiera. Eso nos implicó como Estado una práctica que muy pocas veces la he visto, y es hacer búsqueda activa de los niños, es decir, llegar al hospital, dejar publicidad, explicarle que era un derecho de los niños del jardín infantil, que la mamá no solo tenía derecho a la salud, sino también a la educación, que el niño tenía la opción en esta ciudad de participar de la vida del jardín infantil gratuito que teníamos para los demás niños de su barrio, y eso nos llevaba a cambiar la acción política, a pasar de una iniciativa que podría ser, sí, aquí los recibimos, a decir, no, aquí no solo los recibimos, sino que les garantizamos su derecho y los buscamos. Eso fue un ejercicio muy interesante, se contrató pues un equipo relativamente grande, pues estamos hablando de una ciudad de 8 millones de personas, y estos equipos empezaron a visitar casa a casa, a conocer los casos, a contarles en los hospitales que esto existía, que los niños tenían derecho a ir al jardín y que los íbamos a priorizar. En caso de que hubiese una lista de espera en el jardín, pues ellos pasaban de primeras, porque era para nosotros una prioridad la inclusión, ¿no? Y eso también nos llevó, ahorita vamos a conversar un poco más de las barreras, nos llevó a cambiar varias ideas que había dentro del sistema educativo y que también se generaban en primera infancia, ¿no? Pues aquí hay un modelo que ya se los voy a contar, frente al trabajo con primera infancia, que está basado muy en el arte y en el juego, y eso nos permitía pensar que no había una idea de normalidad, ¿no? Entonces, alinearnos también con la convención nos llevaba a romper pues el esquema de normalidad que se había dado, ¿no? Esta es otra que nos regaló Frato en su momento, que tomamos de Frato, y nos permitía con las maestras esa conversación sobre qué es lo normal y si recibían o no niños normales o anormales, ¿no? Luis es demasiado vivo, Ana es desordenada, Javier es desganado, Enrique es retrasado, Carlos es malhumorado, Luis es muy tímida, María es maleducada, solo José es normal, y firma la maestra, ¿no? Entonces esa idea de normalidad y cuál es el niño normal fue una de las cosas que tuvimos que romper, y recordar un poco que nos han pintado lo normal como lo ideal y no como lo promedio. Entonces eso también tuvimos que trabajarlo, y lo llamábamos así, la loca idea de que hay normales, ¿no? Este también nos ayudó mucho. Yo soy larguilucha, yo no tengo padre, yo soy pecoso, yo soy bajito, yo soy inmigrante, yo soy tímido, yo no me acuerdo nunca de las poesías, yo tengo las orejas como Dumbo, yo uso gafas, yo tengo que llevar aparatos, yo soy hijo único y yo seré normal, se pregunta la última chiquita, ¿no? Y ese alinearse con la convención nos llevó también a poner de presente
una cosa que fue para nosotros evidente. Nosotros encontramos niños sobre todo con parálisis cerebral, que no estaban accediendo al sistema educativo, muy chiquitos, y que a 2 semanas de ingreso podíamos notar el cambio significativo de ellos en términos de desarrollo infantil. Entonces eso nos confirmaba una cosa que ya la convención lo ha dicho, y es que frente a la inclusión hay un factor absolutamente importante para el desarrollo infantil, y sobre todo en primera infancia, en que el desarrollo cerebral y la plasticidad cerebral está tan clara, y es tan importante la intervención ahí. Resultaba muy significativo que los niños estuvieran en ambientes de estimulación permanentes, más que en escenarios terapéuticos. Los escenarios terapéuticos de aquí se ofrecen una sesión cada 20 días, que es una sesión de 20 minutos o de media hora, y el avance de los niños pues obviamente no era significativo. Y lo mismo en términos de primera infancia, no es lo mismo jugar con los pares que jugar con una persona en un cubículo. Entonces, en términos de desarrollo infantil, confirmamos que en 2 semanas pasaba en la vida de esos niños lo que no hubiera ocurrido en muchas sesiones de terapia en mucho tiempo. Entonces, eso nos permitía comprender dos cosas: que el desarrollo infantil de ellos era mejor, y que el desarrollo también comunitario y la dinámica social llevaba mucho más a promover el desarrollo cerebral, físico y corporal, ¿no? Y que había que cambiar también los modelos pedagógicos, ¿no? En esto influye mucho el modelo que tú tengas en primera infancia, y que para mí debería ser también el modelo escolar, y que muchos países lo vienen trabajando, y es un modelo mucho más centrado en la persona, mucho más flexible, ya no centrado pues en la plana y en lo que deben hacer, que es un poco el modelo de competencia, sino en lo que el niño quiere, posibilita, trae, construye y crea. Estas dos caricaturas nos ayudan a ver un poco esa imagen de una escuela que realmente piense pues una escuela que debería pensar en lo que el niño cree y trae, y no en esos modelos preescolares que todavía habitan, y es que piensan que la educación inicial, la primera infancia, es para prepararlos para la escuela y no para vivir el presente. Entonces, en esa medida, nosotros teníamos, previo a este trabajo, clarísimo que el niño va al jardín infantil no a que le enseñen las planas, no a que lo preparen para una vida escolar, sino que va a desarrollar todo su potencial, y que es tarea del escenario educativo vivir experiencias que le permitan desarrollar, ¿no? Y si es así, si la escuela y el jardín infantil son eso, es decir, políticamente es un espacio donde los niños van a potenciar todo su desarrollo y a tener vivencias para que eso sea, ¿por qué no habría de ir un niño o niña con discapacidad? Estos son los pilares pues de nuestra educación inicial en Colombia: el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, y esto está atravesado por las 5 dimensiones del desarrollo infantil, y esto nos permite a todos pensar que pues no habría ningún tipo de restricción para que un niño no viviera el arte, el juego, la literatura o la exploración desde los diferentes ángulos en que puede llegar la vida pues al planeta Tierra. Entonces, ¿por qué no podíamos incluirlos, no? Ese modelo pedagógico también nos llevó a pensar que la necesidad del niño, y en esa interacción de los niños, es que se construyan las habilidades, no se construyen en otra parte. O sea, por más que yo quiera decirle al niño, gatee, a menos que necesite gatear, no lo va a generar, y que el escenario del jardín infantil provocaba eso. En eso tuvimos una fortuna, y fue que la formación de las maestras fue fuerte en ese tema de permitirles experiencias vitales, y eso hacía que los niños se desarrollaran mucho mejor, ¿no? El desarrollo infantil no se construye en cubículos, se construye en la vida y en la interacción con los pares, ¿no? ¿Qué barreras encontramos en esa implementación de la política pública? Nos encontramos, por ejemplo, con que la primera es que los papás no querían llevarlo. Entonces estaban la mayoría, acuérdense que estamos hablando de 0 a 5 años, la mayoría estaban como entre el tema terapéutico, clínico, el shock, la negación, o una cantidad de posibilidades que pueden ocurrir en ese primer momento, de acuerdo a cómo los acompañe o no los acompañe el médico, la noticia, la manera de abordarlos. Y muchos papás ni siquiera sacaban los niños, también hay temas religiosos ahí atravesados, ni siquiera los sacaban pues para ir a la tienda, mucho menos se les hubiera ocurrido sacarlos, por ejemplo, para un cumpleaños. Entonces, llevarlos al jardín fue una de las cosas que a ellos les sorprendió. En principio creían que
que no eran niños para ir a un jardín infantil, ¿no? Como creían que no eran niños para participar de una fiesta infantil. Entonces, trabajar con ellos y empezar con una cosa que nosotros denominamos proceso de acogida para que la mamá y el papá también se sintieran seguros, porque también hay un mito de que pues está tan frágil la existencia cuando se reconoce la discapacidad que piensan que pues alguien les va a hacer daño o algo malo va a pasar. Entonces los procesos de acogida nos permitían que el papá conociera el jardín infantil, hablara con la maestra, participara de la vida del jardín antes de que llegara el niño, junto con el niño. Entonces esos procesos, esa búsqueda de ese proceso de acogida nos permitía ese primer contacto frente a esa barrera de los papás que no pensaban que el niño podía ir a un jardín, y la otra, pues convencerlos de que es un derecho, y que si no empiezan, porque ese también es un escenario muy crítico, si no empezamos en primera infancia, lo que venía pasando es que hacia los 8 años decían, ay, tengo que llevarlo a la escuela, y entonces lo llevan a la escuela, y muchas de las cosas que pasaban en la vida escolar no ocurrían por la discapacidad, sino porque el niño jamás había ido a un escenario educativo, entonces no sabía cómo era el recreo, la lonchera, y ese desfase también de la socialización, pues lo que se constituía era un problema real para la educación inclusiva. Nuestra apuesta era ingresar muchos niños en primera infancia para que el sistema educativo empezara a cambiar y empezara a que el primero primaria, el segundo, recibiera a los chicos de otra manera, ¿no? La otra barrera que encontramos, y esa la encontramos también en las maestras, es la idea que pues ya todos sabemos que hay que revisar con mucho cuidado la idea de que están enfermos, ¿no? La discapacidad que ha sido concebida como una patología que es curable a través de alguna terapia o cosas así, se constituía en una barrera. Entonces muchas maestras crearon a partir de esos prejuicios, identidades relacionadas con, entre comillas, las patologías que ellas consideraban eran así, ¿no? Entonces, no es que los niños con síndrome de Down son muy agresivos, o los niños con autismo son muy solitarios, o los niños... Entonces, aunque haya rasgos, el asunto es que cada uno de ellos construye su personalidad, y entonces nos tocó recordarles que la identidad y la personalidad es una cosa que se construye, y sobre todo en la primera infancia, que no estamos hablando de niños enfermos o que ellos sean así. No hay un parámetro para decir alguien nació así y porque como decimos aquí, es de la costa, es guapachoso. No, la vida es la socialización es la que marca las personalidades. Y ahí tuvimos que trabajar una cosa que para nosotros fue muy importante, y es la construcción del vínculo pedagógico, ¿no? Muchas veces esa construcción del vínculo pedagógico se ve fracturada porque las maestras parten de un escenario que es el diagnóstico. Y el diagnóstico no es un escenario para construir una relación con un ser humano. Entonces, cuando ellos nos pedían, no, tráeme el diagnóstico porque sin eso no puedo trabajar. Nosotros sonreíamos y le traíamos el diagnóstico. Le dijimos, mira, maestra, aquí viene el diagnóstico y ese me parece al lado derecho. ¿Qué haces tú con esa información de mi pareja del lado derecho? Pues nada, porque puede ser que el brazo derecho esté torcido, como puede ser que no, como puede ser que esté quieto, como puede ser miles de cosas. Entonces lo que optamos fue por rescatar ese vínculo pedagógico, pero a partir de una cosa que denominamos la historia de vida. Para nosotros el trabajo sobre las historias de vida de los niños y de las maestras, porque las maestras también traen una historia de vida de ese escenario, nos permitía romper los prejuicios y los mitos sobre el diagnóstico. Entonces las familias trabajaban su cuaderno antes de llegar al jardín. Y el cuaderno traía las fotos del niño cuando nació, de la primera vez que le trajeron la ropita, de la primera salida, contaba la historia de vida. En esto nos ayudaron mucho los educadores, un grupo de educadores que ayudaba pues en ese proceso de acogida, y estos educadores ayudaban a que esa construcción del cuaderno fuera la cosa más hermosa y vital del mundo. Claro, ahí también estaba el diagnóstico, porque es parte de la historia de vida, pero es parte, no es la vida. Entonces eso nos permitía construir ese vínculo pedagógico que para mí es fundamental en el proceso de enseñanza, porque si una maestra no quiere trabajar con un niño, no va a haber forma de que lo haga realmente. Pero si construimos el vínculo y ella lo identifica como un sujeto con derechos, como sobre todo un niño o una niña, antes que cualquier otra cosa, pues eso le permite a ella interactuar con él. Y ahí vamos a tener un proceso pedagógico, ¿no? Este es un poco eso, nosotros, el proceso de acogida centrado en la historia de vida de los seres humanos, porque al final esto no se hacía ya solo con el niño o la niña con discapacidad, sino se hacía realmente con todos los demás niños. Entonces se recogían las historias de vida, se escuchaban a los papás, esto se convirtió ya en una práctica
muy fuerte en este momento y en un eje en que también las maestras tienen su sesión de trabajo entre ellas, contando su historia de vida que les permite tejer lazos sociales, ¿no? Y en esa historia de vida también se recogían los ajustes que se necesitaran para para que el niño participara de la vida del jardín infantil. Y hago mucho énfasis en la participación porque para nosotros es fundamental la participación del niño. Entonces, si no se mueve, si solo pica un ojo, ¿cómo generamos esa participación? ¿Mm? Entonces, aquí en esa historia de vida también se identificaban esos posibles ajustes que tuviéramos que hacer para que el niño entrara participando, no quedara en un rincón, ¿no? Tuvimos de todo tipo de ajustes, aprendimos hasta mover el sistema de salud, en algunos casos se exageraba y las mismas maestras decían, no, aquí ya no me traiga esto. Tuvimos un caso de un par de gemelas bastante comprometidas que tenían convulsiones y entonces el sistema de salud les puso 2 enfermeras, una para cada gemelita y las llevaron al jardín y no, pues la maestra y la coordinadora dijeron, no, nosotros necesitamos 2 enfermeras sentadas todo el día aquí, o sea, nada que ver, esto es de otra manera, y ellas mismas generaron como una adaptación y ya no quedaba sin una enfermera, y ya después no se necesitó, ¿no? La idea de esos ajustes y de esos apoyos siempre, y es una cosa que nosotros teníamos, porque teníamos un equipo humano que ayudaba, era decirles al equipo humano, recuerden que su trabajo es hacer que no los necesiten, es decir, empoderar tanto a la familia, empoderar tanto a las maestras del jardín infantil de manera que no te necesiten. Tú no haces mejor tu trabajo cuando generas dependencia, sino lo haces mejor cuando generas autonomía, y en esa medida la autonomía les permite, te movemos, no se va a acabar tu trabajo, les decíamos, hay otro jardín y hay otro proceso en otro lado. Otra barrera que nos encontramos y fue bastante frecuente fue la idea de la capacidad como un prerequisito. Entonces, como si los niños no pudieran entrar al sistema educativo porque no tenían las capacidades. Y ahí la palabra proceso nos permitió muchísimo esa apertura. O sea, esto es un proceso, no es un producto que tenemos que terminar y no seleccionamos a los niños por sus capacidades. Es una cosa que es clara dentro de la garantía del derecho a la educación. Entonces, nos centramos mucho en los sistemas de apoyo y empezamos a trabajar en la necesidad de que las maestras tuvieran un acompañamiento en ciertos momentos cuando generan dudas. Entonces, lo que hicimos fue que el mes se generaron 2 mecanismos. Uno, un periódico mural al estilo clásico de la cartelera, donde siempre publicábamos tips, cosas bonitas con las que se podía trabajar el tema de inclusión, les recordábamos el compromiso, y esas carteleras también permitían que ellas contaran historias, entonces podíamos recoger en el periódico mural la historia de un jardín y entonces la maestra hablaba y esa historia se contaba en todos los jardines y ella se sentía muy importante por lo que estaba logrando. Y por otro lado también teníamos un viernes en la tarde al mes que se llaman los viernes pedagógicos, donde podían reunirse las maestras a conversar sobre cómo iban sus casos, sus situaciones, sus discusiones, qué pasaba con él, con aquel, y algunas de esas discusiones eran acompañadas por personas externas, entonces llevábamos a alguien que ayudara a hablar con el jardín, que le permitiera mejorar pues, sus prácticas, y eso las maestras, para ellas también fue muy importante, porque no fue una preparación eh, in situ, sino perdón, no fue una preparación previa, sino in situ, a medida que iban ocurriendo las cosas, ¿no? Y esta idea central que me parece que es clave, y es que el jardín infantil, como a la escuela, se basa a desarrollar procesos, no a demostrar habilidades. Entonces, en esa medida fueron entendiendo que la situación no era de un modelo de niños, sino de un proceso que había que acompañar en formación, ¿no? Esto tiene que ver con lo que estaba adelantándome a decir, y es que también entendimos que la formación profesional para la inclusión no tenía que ver con una formación previa. Muchas veces nos dijeron y nos lo repitieron, es que no estamos preparadas para recibirlos. Entonces, en algún momento el distrito cayó en una trampa que es muy, muy frecuente, y es prepararlas, entre comillas, antes de que llegaran los niños. Pero esa preparación se centró en enseñarles qué era el síndrome de Down, qué era el autismo, cuáles eran los TIC, como una información clínica de cómo era cada una de las, entre comillas, discapacidades. Eso reforzó muchísimo y peligrosamente la idea de la patología. Entonces, eso no nos sirvió de nada, porque aún así cuando llegaban los niños, después de 3 diplomados de discapacidad, se sentían incapaces de interactuar con ellos. Al contrario, muchas que no le tenían temor, ahora sí les tenían temor. Entonces, esa preparación nos enseñó, esa situación nos enseñó que no había que estar
preparado a darse, sino que la formación y el acompañamiento se debía dar cuando llegaba el niño. Se debía dar con una historia de vida, se debía dar en el marco de la inclusión y no antes del proceso. Entonces, por eso se crearon los viernes pedagógicos, por eso se creó el boletín pedagógico del jardín, y eso nos permitía permanecer acompañando a las maestras. Y hubo una figura muy interesante que se llamaba el estudio de casos. Entonces, cuando sentíamos que el rechazo hacia un niño era tal que lo querían sacar, entonces acudíamos a una figura que se llama el estudio de casos, porque digamos que el mandato que teníamos es: aquí no sacan a ningún niño, aquí los niños participan, porque es que estamos hablando de chicos entre 0 y 5 años, incluso pienso que es una cosa para toda la escuela. No deberíamos estar entre tantos adultos inteligentes buscando cómo sacar a un niño, sino cómo ayudarlo a que participe. Entonces el estudio de caso nos permitía poner la situación de cierto niño y poner el ojo y buscar muchos expertos que nos ayudaran a darle salidas a la situación y acompañar también el temor que la maestra o la resistencia que se estaba presentando en ese jardín. De esa manera teníamos escenarios permanentes de acompañamiento y no casuales ni temporales, ¿no? Las barreras más frecuentes, ¿no? Esta fue una barrera que tuvimos que hay que trabajarla con mucho cuidado, porque nosotros iniciamos con dos figuras de acompañamiento, unas figuras interdisciplinarias, que eran equipos que teníamos. Acuérdense que yo les mostraba el mapa de la ciudad, son 20 localidades, entonces teníamos equipos interdisciplinarios que cubrían grupos de localidades, ¿no? Y teníamos educadores especiales que estaban acompañando el jardín. El jardín directamente, entonces un educador podía tener 2 o 3 jardines para acompañar, y en cambio un equipo interdisciplinario sí podía tener un rango más amplio de acompañamiento. Pero la figura de estas personas hay que tenerla con mucho cuidado, porque en primer lugar encontrábamos que al educador especial o de apoyo, que cuidábamos que no estuviera todos los días en el jardín, por eso tenía 2 o 3 jardines para rotarse, para que no se convirtiera en el que trabaja con los niños y deja al resto, o sea, es el que trabaja con los niños. Y empezamos a trabajar en que él era un apoyo para los docentes. Incluso con los educadores especiales nos tocó fuertes charlas diciéndoles que tú no intervienes al niño, tú intervienes es al adulto, tu pedagogía está dirigida a los adultos que rodean al niño, y tu trabajo es luchar para que ese adulto se sienta tranquilo y con capacidades para interactuar con el niño. Con ellos fuimos muy enfáticos en decirles: tu trabajo está hecho cuando no te necesiten, porque ya se sienten capaces, seguros, y están trabajando con él y el niño está participando, entonces ya monitoreas de otra manera. Y tu trabajo también está centrado en que nunca saquen ni expulsen a ningún chico. Entonces ellas se dieron una lucha bastante, primero con su propia formación y luego con el proceso, para garantizar que ellos estuvieran ahí. Y la otra lucha fuerte fue con los profesionales de interdisciplinarios, porque teníamos terapeutas ocupacionales, fisioterapeuta, un trabajador social y, y un fonoaudiólogo. Y estos equipos estaban en un proceso de formación muy clínica, muy de terapia, y resulta que el modelo era más de inclusión social. Ellos tenían que pensar y ayudar a pensar al jardín en qué tipo de ajustes se requerían para que los niños participaran, y aparte era nuestro enlace con el sistema de salud para que la garantía del derecho a la salud pues se cumpliera. No las terapias en el jardín, sino que se cumpliera dentro del marco de lo que el Estado debería garantizarles a los niños. Entonces con ellos tuvimos que hacerles un proceso de formación social y política para que entendieran que la inclusión era un proceso en el que ellos tenían un papel que jugar. Entonces ya las fonoaudiólogas entonces ya empezaron a trabajar con cómo hacer ajustes en el jardín para aquellos niños que no tenían procesos comunicativos, cómo se debían adaptar ciertas cosas, lo mismo las fisios. Entonces ahí ya cambió un poco su esquema, y ellos también ayudaban en los estudios de caso para encontrar salidas, ¿no? Nos tocó, como decíamos nosotros, desmedicalizarlos a los profesionales de apoyo para que comprendieran que el proceso tenía un contenido social, que era un beneficio más alto que lo que implicaba sacar al niño a hacerle un proceso terapéutico, ¿no? Y eso fue un trabajo sistemático, ¿no? Estas fotos me encantan porque esas son de las olimpiadas en los jardines infantiles, donde juegan todos y montan triciclo y todo, y cómo logran que ellos participen, ¿no? Tuvimos otra barrera muy fuerte, y es que en la ciudad se había acostumbrado a que había como colegios, todavía, colegios que entonces
se especializan en incluir personas sordas, colegios que se especializan en incluir personas con parálisis cerebral, colegios, y los niños viajan por toda la ciudad yendo a esos colegios. Entonces nos decían, bueno, pero ¿por qué no agrupan a los niños y en este jardín, por ejemplo, reciben? Entonces decíamos, no, hay un ejercicio de que en su momento llamábamos un par de palabras que siempre me cuestionaban, pero que las usábamos, y es como la proporción natural en que llega la discapacidad. En un barrio o en un jardín no llegan más de los niños que están ahí, o sea, tú no tienes más de 1 o 2 niños con discapacidad que lleguen a un jardín infantil. Entonces esa proporción había que mantenerla porque el jardín no debía volcarse hacia el escenario de discapacidad, sino debía seguir siendo jardín infantil. Entonces eso nos permitía explicarles a la gente que además ese niño se iba a criar en ese barrio, no en el barrio donde estaba el otro colegio. Entonces debía ser ahí, en ese barrio, donde lo conocieran, donde sus compañeros lo vieran, donde el señor de la tienda lo viera, donde sus maestros lo vieran, y pudiera generarse eso, como lo llama Gordon Porter, ese capital social que se encuentra en esos escenarios, y eso permitía fortalecer ese tejido social en el territorio. Los niños deben ir al jardín de barrio donde irían sus hermanos, donde están los apoyos, donde la mamá no le cuesta atravesar la ciudad, sino que está más accesible para ellos, y en eso también el acceso es muy importante, ¿no? Tuvimos unos procesos muy estructurados, ya casi vamos a acabar, creo que tenía 20 minutos y no sé si ya voy pasada. Entonces esos procesos los estructuramos en 3 grandes campos, unos para acceder al jardín infantil, entonces todo el tema de movilización social que les decía, la búsqueda activa, ubicarlos, que lleguen al jardín del barrio, todo el proceso de acogida y bienvenida al jardín era fundamental para que permanecieran en el jardín y no salieran. Entonces se hace observación, acompañamiento del desarrollo, la gestión de redes locales si se necesitaban, construir lo que llamamos los planes de apoyo a la inclusión, donde vean los ajustes razonables, acompañamiento de las maestras, los grupos de estudios de caso. Y para transitar a la educación formal, que es una cosa que todavía cuesta y que sigue costando, nos tocaba hacer unos acuerdos intersectoriales, que no se rompiera ese hecho de que el niño va con los compañeros de jardín y entrar al primero de primaria y pudiera continuar su proceso con ese grupo, que el proceso no empezara de cero, que pudiera la maestra hablarse con la otra maestra. Todo esto fueron aprendizajes que por fortuna muchos de ellos fueron escalando a otros niveles de país, y muchas de las compañeras que tuvimos ahí después ocuparon otros cargos y ayudaron a mantener como este bloque central. Es algo de lo que me siento realmente muy orgullosa de ese equipo de trabajo, ¿no? Por último, hay una cosa que para mí es muy importante, y es comprender que la educación inicial es clave en el proceso de educación inclusiva. O sea, nosotros tenemos que ser absolutamente radicales en el escenario de primera infancia, de que los niños deben empezar en procesos de educación inicial incluyentes, porque eso hace que el sistema educativo realmente se mueva. Además, ellos entran en una dinámica, y ese grupo de niños entra en una dinámica que ya no se le quita, y siguen, y si continúan, y si van moviendo el sistema de educación formal, seguramente los sistemas educativos de los países podrán cambiar y podrán acoger con más tranquilidad a los niños y las niñas. Hay un video que quise agregarles aquí, pero creo que por los tiempos no nos da para verlos, porque es un video como de 17 minutos, donde recoge esta proyección ya no solo con discapacidad, sino con todo lo que implica la educación inclusiva, y es no dejar ni segregar a ninguno en el sistema educativo, y cómo desde la primera infancia se puede acoger desde la diversidad rural, la diversidad, todo tipo de diversidades, para que los modelos de atención integral de los estados realmente involucren a todos los niños y a todas las condiciones, y tejan desde una condición de equidad pues para todos, de la oportunidad para todos, que es un poco lo que habla la UNESCO y lo que se ha planteado realmente en los objetivos de desarrollo del milenio. Se los voy a dejar ahí en la presentación para que ustedes lo puedan ver, lo puedan observar, porque realmente es un video como de 17 minutos y nos quita bastante tiempo. Pero es donde pudimos recoger lo que nosotros denominábamos Ser Feliz Creciendo Feliz, que fue el programa en el que al final decantó todo el programa de primera infancia en Bogotá.